Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de ENI con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy es miércoles 3 de marzo y así luce el panorama para este día. Autoridades confirman la muerte de 13 personas tras un terrible accidente vial cerca de la frontera con México. Se cree que eran inmigrantes indocumentados, 10 de origen mexicano. Días después de darse a conocer que Emma Coronel se entregó a las autoridades para entrar en el programa de protección de testigos, el abogado de la ex reina de belleza asegura que las autoridades federales filtraron esa información para matar a la esposa del Chapo y a sus hijas. El Pentágono dice que grupos extremistas nacionales representan una gran amenaza para las Fuerzas Armadas. Algunos de los militares aparentemente se identifican con la idea del supremacismo blanco. El presidente Joe Biden dice que Estados Unidos tendrá vacuna para todos los adultos estadounidenses para finales de mayo, 2 meses antes de lo previsto. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, asegura que la camioneta Ford Expedition, involucrada en el mortal accidente ocurrido en el sur de California, había cruzado ilegalmente a través de un hueco en el muro fronterizo con México, junto con una Chevrolet Suburban, la madrugada del martes. Este vehículo llevaba 25 personas a bordo, a pesar de que en este solamente podían viajar de forma segura unas 8 personas y estaba involucrado en una operación de tráfico de personas. Recordemos que unas 13 personas perdieron la vida en este trágico accidente. Cuando la policía llegó al lugar, algunos de los pasajeros seguían tratando de salir de la camioneta Ford Expedition 1997, mientras algunas de las víctimas deambulaban por los cultivos. El costado izquierdo de la camioneta seguía presionado contra la parte frontal del semirremolque. Al llegar a la escena, el personal de emergencias encontró a 12 personas muertas en una carretera que atraviesa el extremo sureste de California, una región agrícola ubicada a unas 125 millas al este de San Diego. Otra víctima murió en el hospital. El director general para América del Norte de la Cancillería mexicana confirmó vía Twitter que al menos 10 de los fallecidos fueron identificados como ciudadanos mexicanos, pero aún no se han dado a conocer las identidades de las víctimas. Las edades de los fallecidos van de los 20 a 55 años. Los heridos tenían lesiones que van desde fracturas hasta daños cerebrales. 6 personas están siendo atendidas en el Centro Médico Regional del Centro. Otras 4 fueron trasladadas vía aérea al Centro Médico Desert Regional en Palm Springs, en donde una de ellas se encuentra en estado crítico y el resto en condición estable. Entre los lesionados, el más joven tiene 16 años. El conductor de la Ford Expedition, quien tenía 22 años de edad y era oriundo de Mexicali, México, murió, mientras que el hombre de 69 años que conducía el tractocamión fue hospitalizado con lesiones moderadas. Las autoridades han dicho que el tractocamión, que remolcaba 2 contenedores vacíos, viajaba en dirección norte sobre la autopista estatal 115, cuando la camioneta se le atravesó en Norris Road, una ruta importante para cruces fronterizos ilegales. Aún no se sabe si el conductor de la camioneta ignoró una señal de alto o si se detuvo antes de ingresar a la autopista. Tampoco quedó clara la velocidad a la que transitaba el camión, cuyo límite de velocidad en la ruta es de 55 millas por hora. Jeffrey Lichtman, el abogado de Emma Coronel, asegura que su cliente está detenida en una celda fría y sola y que solamente puede ducharse 2 veces a la semana. Lichtman asegura que la ex reina de belleza es víctima de un crimen por parte de las autoridades federales. En una entrevista con el programa Despierta América de la cadena Univisión, Lichtman dijo que las filtraciones hechas a la prensa por las autoridades federales de que Emma Coronel decidió entregarse a la DEA a cambio de cooperación para entrar al programa de protección de testigos fueron para asesinar a la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y a sus hijas de 9 años de edad. Agregó que el gobierno federal ha tratado de presionarla
para que delate a miembros del cártel de Sinaloa, pero que no lo hará. Y anteriormente calificó esto como, cito, la cosa más despreciable y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años. En una entrevista de 12 minutos con Univisión, la periodista Sacha Preto fue contundente y hasta le preguntó al abogado si él ganaba por honorarios o mediante bonos, a lo que él respondió. El poderoso abogado, que también defendió al Chapo Guzmán, se negó a revelar cuál será su estrategia para defender. Fue arrestada la semana pasada en el estado de Virginia bajo cargos de tráfico de drogas y de ayudar a su esposo a escapar de una prisión de máxima seguridad en México, pero no se ha declarado culpable de estos cargos. La ex reina de belleza, de 31 años de edad y ciudadana estadounidense y mexicana, permanece detenida en la cárcel de Alexandria, Virginia. Su caso será enviado a un jurado investigador que impondría las acusaciones formales. Los grupos extremistas nacionales representan una gran amenaza para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estas milicias, según el Pentágono, buscan reclutar a militares y en algunos casos unirse al ejército para obtener experiencia de combate. El reporte del Pentágono, elaborado el año pasado a solicitud del Congreso, no especifica si el problema del extremismo en el ejército va en aumento, pero menciona varios ejemplos de miembros de las Fuerzas Armadas que pertenecen a organizaciones extremistas. El documento señaló que se desconoce el número de efectivos activos y exmilitares que se identifican con la idea del supremacismo blanco, pero sí indica que los miembros del ejército son sumamente codiciados por estos grupos debido a que legitiman su causa y aumentan sus capacidades para llevar a cabo ataques, como el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, en el que participó un gran número de veteranos y miembros activos del ejército. Agrega que además de los posibles actos de violencia, el supremacismo blanco y el nacionalismo blanco representan una amenaza para el orden y la disciplina dentro del ejército, y hasta menciona el caso de un infante de marina que fue dado de baja en 2018 por tener vínculos con un grupo neonazi, y señaló que el cofundador de esa organización fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército en el estado de Florida. Otro infante de marina también pretendía fundar otro grupo supremacista blanco llamado Movimiento de Identidad Estadounidense, AIM por sus siglas en inglés, grupo que esparció su propaganda mediante una operación llamada Project Siege o Proyecto Asedio, y que en marzo de 2019 contaba con casi 500 integrantes. El fundador del grupo era un ex sargento de la Infantería de Marina y uno de sus ex líderes era un veterano del ejército. Varios grupos de la milicia y las reservas estaban relacionados con la agrupación. Algunos fueron degradados o dados de baja. El problema con los extremistas en las Fuerzas Armadas es un problema que ya ha estado establecido ya por décadas. Hay que acordarse que las Fuerzas Armadas están hechas de todas partes del país, de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes modas de ser. Y por lo tanto es un problema que está reconocido, pero obviamente con la disciplina y las reglas de las Fuerzas Armadas han estado impulsadas. Eso dicho, ahora con lo que pasó en el Capitolio enero 6, se ve y vemos y se han visto que hay personas, individuos en las Fuerzas Armadas que abridamente están diciendo cosas que no deberían decir, no deberían hacer, y por eso se ha hecho un problema grande. Eso dicho, yo estoy súper seguro que el nuevo secretario de Defensa y la nueva administración va a tenerlo bajo control. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son súper disciplinadas y obviamente como americano uno tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de creer,
pero cosas obvias o en abierta no van a ser toleradas por esta administración o por las Fuerzas Armadas. Defensamente, yo creo que estamos muy seguros y que estas personas, individuos, van a estar investigadas, van a estar descubiertas y a lo mejor hasta las botan de las Fuerzas Armadas, y yo no creo que va a ser un problema muy serio. La responsabilidad de determinar la magnitud del problema y encontrar posibles soluciones está en las manos de Lloyd Austin, el primer afroamericano en liderar el Pentágono. Un sargento de Fort Hood y agente del Comando de Investigación Criminal del Ejército fue acusado esta semana de supuestamente envenenar a su esposa hasta la muerte en el 2018. Según un artículo del Army Times, el sargento Leslie J. Linder también intentó adquirir la toxina de un pez globo para usarla como arma meses antes de que su esposa, Rachelle Linder, de 34 años de edad, muriera en Harker Heights. El sargento fue puesto en licencia administrativa por un mes después de la muerte de su esposa. Posteriormente, fue retirado del Comando de Investigación Criminal y luego puesto en la unidad de apoyo. El portavoz del comando, Chris Gray, confirmó que se presentaron cargos criminales contra Leslie Linder, pero se negó a comentar si este llegó a utilizar la toxina como arma. La toxina es más letal para los humanos que el cianuro y puede matar a un humano entre 20 minutos y 24 horas. Según informa el Army Times. Los funcionarios de Fort Hood también lo acusaron de acecho, intento de violar un estatuto federal sobre armas biológicas, incumplimiento de una orden legal, de un reglamento general, incumplimiento del deber y obstrucción de la justicia. Leslie Linder, que se unió al ejército en 2010 y se convirtió en agente del Comando de Investigación en 2017, fue puesto en prisión preventiva. En Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, casi 29 millones de personas han contraído el COVID-19 y casi 519,000 han muerto por esta pandemia. La mejor manera de frenar la propagación del virus, las hospitalizaciones y muertes, según expertos médicos, es a través de las vacunas. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos espera contar con suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los estadounidenses adultos para finales de mayo, 2 meses antes de lo previsto, aunque la inoculación podría prolongarse hasta mediados del verano, dependiendo tanto de la capacidad del gobierno para distribuir las vacunas como de la disposición de la población a inocularse. El mandatario también presionó a los estados para que administren al menos una inyección a los maestros antes de que finalice marzo, con el fin de acelerar la reapertura de escuelas. Mientras que Biden emitía sus declaraciones, estados de todo el país comenzaban a relajar algunas restricciones relacionadas con el COVID-19, a pesar de las objeciones de la Casa Blanca y del principal epidemiólogo de la nación, el doctor Anthony Fauci, que se oponen a relajar los protocolos hasta llegar a una tasa de vacunación cercana al 80% para alcanzar la inmunidad colectiva. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, hasta la fecha, solo se ha vacunado al 8% de la población, aunque el ritmo de vacunación ha ido en aumento. Esta semana se distribuirán más de 800,000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson a las farmacias, adicionales a las 2.4 millones de dosis que recibirán de las farmacéuticas Pfizer y Moderna. El presidente Joe Biden y los senadores demócratas moderados llegaron a un acuerdo para limitar la entrega de cheques de $1,400 a los contribuyentes de altos ingresos, a fin de garantizar que esta ayuda llegue a las familias que realmente la necesitan. Bajo este acuerdo, ese pago directo se hará solamente a quienes ganen hasta $80,000 al año y a las parejas que tengan un ingreso anual de $160,000. El plan de $1.9 billones fue aprobado el fin de semana por la Cámara de Representantes y ahora es debatido en el Senado, donde los legisladores demócratas buscan lograr aprobarlo y pasarlo al escritorio de Biden
antes del 14 de marzo. El paquete anterior permitía enviar esta ayuda a las personas que ganan $100,000 al año y parejas cuyo ingreso es de $200,000 anual. Bajo la nueva versión, que ahora deberá volver a ser aprobada por la Cámara Baja, se daría un subsidio semanal adicional de $400 por desempleo, aunque los demócratas moderados deseaban reducirlo a $300 semanales. El plan de estímulo de Biden incluye miles de millones de dólares para las vacunas y pruebas de COVID-19, escuelas, sistemas de transporte, gobiernos locales y estatales, aerolíneas y pequeños negocios. También ofrece exenciones fiscales para familias con hijos y asistencia para los estados dispuestos a expandir la cobertura del Medicaid a residentes de bajos ingresos. Pero una de las enmiendas debatidas y que posiblemente será eliminada es el aumento del salario mínimo a $15 la hora, que desde 2009 no pasa de $7.25 la hora. El senador progresista Bernie Sanders ha dicho que hará todo lo posible por evitar bloquear ese incremento. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olvide de inscribirse a este canal en YouTube y una vez que lo haga, hacer clic en la campanita para que reciba notificaciones de todos mis videos. Así puede mantenerse informado de todo lo que acontece a nivel mundial y siempre con la verdad. Más noticias, el jueves los espera ENI con Más. Hasta la próxima.